días, mi nombre es Andrés Guerrero, estudiante de Economía. Hoy le venimos a hablar sobre el monetarismo para la clase de Doctrina de la Economía, Universidad Santa María. Espero lo disfruten y que tengan un feliz día. Milton Friedman nació el 31 de julio de 1912 en Brooklyn, Nueva York. Trabajó para varias agencias federales en la ciudad de Washington entre 1935 y 1940 y de 1941 a 1943. En 1938 contrajo matrimonio con Rose Director, compañera suya durante sus estudios en Chicago. Su esposa se convirtió en una ardiente colaboradora de sus obras, y según Friedman, gran parte de su tendencia liberal se debe a ella. En el año 1946 entró en el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Chicago. Fue casi un ícono intelectual que se atrevió a cuestionar cada una de las teorías del padre de la economía del siglo XX. Sus postulados representan la base fundamental de la práctica económica moderna. Así es como en el Fondo Monetario Internacional y los demás organismos económicos internacionales basan sus estudios y sus proyectos en el fundamento teórico desarrollado por Friedman. Entre sus obras destacan Capitalismo, Libertad en 1962, Una historia monetaria de Estados Unidos en 1963, Un marco teórico para el análisis de la moneda en 1971 y Libertad de elección en 1980. Milton Friedman falleció el 16 de noviembre de 2006 a la edad de 94 años de un ataque cardíaco en un hospital de San Francisco. Anna Swark nació en la ciudad estadounidense de Nueva York el 11 de noviembre de 1915. En 1933 se graduó en el Bernat de Nueva York, consiguiendo un máster en economía por la Universidad de Columbia el año siguiente. Estos méritos le ayudaron a conseguir un trabajo que marcó toda su experiencia profesional hasta su muerte en 2012. Un empleo vitalicio como investigadora en una oficina nacional de investigación económica. Ya en el siglo XXI fue presidenta de la Sociedad Económica Internacional del Atlántico y de la Asociación Economía Occidental en 1988. Las primeras publicaciones de Anna Swark fueron en colaboración con otros académicos de su tiempo, pero una década después, en 1963, cuando publicó su mayor obra con colaboración, del que más tarde fue reconocido con el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, a Historia Monetaria de los Estados Unidos en 1867 y 1960, Anna Swark era una de las más grandes académicas monetaristas del mundo. Siempre ha estado vinculada al trabajo que hizo con Milton Friedman desde que estalló la crisis financiera que muchos han comparado con la Gran Depresión del 1929. Los encuentros entre los keynesianos y los monetaristas se han retomado y el análisis de Friedman y Swark sustenta el análisis monetario sobre los culpables de la crisis y sobre la mejor forma de reaccionar a ella, por la forma en que los gobiernos y las autoridades financieras han relacionado el estallido de la crisis abriendo el grifo fiscal y acumulando déficit y deuda pública. Está claro que han desencadenado por el lado keynesiano y no por el lado monetarista del debate. Origen de la teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría se originó en el siglo XVI, a raíz de lo que hoy se conoce como la revolución de los precios. Como consecuencia de la llegada masiva de materiales preciosos, sobre todo oro y plata, desde América, los europeos pensaban que serían ricos. Sin embargo, lo que ocurrió fue que cuando los precios de los bienes aumentaron, los precios se multiplicaron por 6, desde 1500 a 1650. En 1556, Martín de Aspicuela, de la Escuela de Salamanca, fue el primer economista en asociar el aumento de los precios al incremento de metales preciosos en la economía. La oferta monetaria de entonces, Aspicueta dedujo que cuando los metales provienen de América, comenzaron a intercambiarse por bienes en Europa. El valor de esos metales cayó, dando lugar a una subida de los precios de los bienes. Su explicación fue que la cantidad de oro y plata crecía más rápido que la cantidad de bienes,
por lo que los precios se debían ajustar. Poco después incluyó a su teoría cuantitativa la velocidad de circulación del dinero, dado que el incremento de transacciones comerciales también influía en el aumento de los precios. La teoría cuantitativa del dinero es una teoría económica que pretende explicar las causas de la inflación, es decir, la variación de los precios y del valor del dinero en un país. Para explicar la inflación, la teoría cuantitativa del dinero relaciona la oferta monetaria con el nivel general de precios. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que existe en la economía. Se puede estimar, ya que son los bancos centrales que controlan la liquidez de la economía. Objetivos de la política monetaria. La contribución más eficaz que la política monetaria puede hacer al crecimiento sostenido del empleo y la actividad económica consiste en lograr la estabilidad del nivel general de precios. Para ello, los objetivos de la política monetaria son: contención de precios, corresponde a la invariabilidad de los precios que consumo. Prevención de inflación. Al hablar de inflación nos referimos al aumento de los bienes y servicios que existen en el mercado durante un periodo determinado de tiempo. Crecimiento económico. Se relaciona con el aumento de la renta nacional de un país. Aumento de empleo. La estabilidad económica propicia la creación de nuevas plazas de empleo. Prevención de equilibrio en los sistemas de pago. Estabilidad en el tiempo de cambio con respecto a las reservas internacionales predominantes. El objetivo primario de la política monetaria es alcanzar y mantener una tasa de inflación baja y estable y lograr que el producto crezca alrededor de su tendencia de largo plazo. ¿En qué consiste el keynesianismo? El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la intervención y el empleo. En el caso del keynesianismo, se apuesta por una intervención del Estado, mientras que el liberalismo, el Estado prácticamente no participa en la economía. El papel que juega el Estado influye en el devenir de la economía, llevando a cabo políticas como la fiscal y la monetaria. El monetarismo defiende la utilización del mercado como mecanismo de asignación de recursos y la aplicación de una política monetaria que tiende al equilibrio entre el PIB y la inflación. Entre las recomendaciones de política del monetarismo destacan: control de inflación. La autoridad monetaria debe evitar procesos inflacionarios y deflacionarios. Reducción del papel del Estado en la economía. La intervención del Estado en la actividad económica generaría ineficiencia. Promover la apertura comercial. Promover la libre circulación e intercambio de bienes y servicios. No buscar la plena ocupación. Desempleo cero. Existiría una tasa de desempleo natural. Si el Estado intenta ubicarse por debajo de esta tasa, se desencadenaría un fenómeno inflacionario. Defender la libre competencia. Promover la competencia interna y externa y utilizar al mercado como mecanismo de asignación de recursos. Rechazo de las teorías keynesianas. Rechazar la intervención del Estado propuesta por Keynes. El monetarismo cobró importancia en los años 70. Fue criticado por la línea de pensamiento que buscó reemplazar el keynesianismo, sosteniendo que el monetarismo no da cuenta debidamente de la economía,
porque la velocidad es naturalmente inestable y probablemente no les atribuyen importancia a la teoría productiva del dinero. Pero el desafío del monetarismo frente a la teoría keynesiana clásica se intensificó durante los años 70, década que se caracterizó por un crecimiento económico lento, una inflación alta y creciente. La teoría keynesiana carecía de respuestas adecuadas, en tanto que Friedman y otros monetaristas sostenían persuasivamente que las tasas altas de buena inflación se ajustan al rápido aumento de la oferta del dinero. Con lo cual, él encontró sobre la oferta del dinero era la clave para una política. La Reserva Federal limitó la oferta monetaria de la conformidad con las reglas de Friedman para controlar la inflación y hacerla cumplir. Al momento de la elección de Margaret Thatcher como primera ministra en 1979, Gran Bretaña habría pasado por varios años de inflación alta. La oferta del dinero es útil como objetivo de política solo si la relación entre el PIB nominal y el dinero y en consecuencia la inflación es estable y predecible. En los años 70, la velocidad aumentó a una tasa más bien constante y parecía que la teoría cuantitativa del dinero era acertada. Véase en los gráficos. La tasa de crecimiento del dinero, ajustada en función de un nivel previsible de la velocidad, determinó el PIB nominal. La relación entre la oferta del dinero y el PIB nominal se quebró y la utilidad de la teoría cuantitativa del dinero quedó en duda. Muchos de los economistas que habían volcado al monetarismo en los años 70 lo abandonaron. La mayoría de los economistas opina que la previsibilidad de la velocidad se alteró principalmente como consecuencia de la modificación de las reglas bancarias y otras innovaciones financieras.